Ya, sí. Bueno, les doy la bienvenida a todos. Ya, espero que estén bien. Recuerden identificarse ahí en el chat, ya escribiendo su nombre y su apellido, para yo después poder ir registrándolos. Recuerden tener a mano su lápiz, su cuaderno, y si pudieron ir a buscar la ficha nueva, o si la pudieron imprimir el día de ayer cuando yo se las compartí, tengan la mano también. Ya. Ojalá la próxima sea más puntual, y ustedes saben que yo siempre estoy aquí 10 minutos antes, 15 a veces hasta, y yo siempre lo estoy aceptando desde el momento que ustedes llegan. Ya, si desean intervenir, activan, ustedes saben, el micrófono, ya, sí, y no hay problema. Aún hay algunos que todavía deben la evaluación, ya, así que por favor, todavía tienen tiempo para darla. Les voy a volver a compartir de nuevo el formulario y el documento Word si es que no pueden hacerla en el formulario. Recuerden que también podían buscar la evaluación en el liceo, ya, porque también estaba en físico, pero los que no tenían opción de darla online, ya, así que por favor, porque aún faltan muchos, fueron muy poquitos los que dieron la evaluación, falta más de la mitad. Yo tengo como entre 10 que dieron la evaluación y no hay más de 10. Ya, y ayer igual yo hablé con algunos que estaban aquí que tenían que darla, así que espero que la hayan completado ya, porque está Antonella, Antonella me debía la evaluación. Nelson también, no sé si ella la habrá completado, que me corrobore si ya la hizo o no la hizo. Ya, entonces recuerda enviarla. ¿Nelson la completó o no? ¿O aún no la termina? Ya, entonces póngase las pilas, recuerda enviar la evaluación. Chicos, recuerden que les queda poquito para igual terminar el semestre. Ya, y ya esta es como una de las últimas evaluaciones. Entonces, lo ideal es que se pongan al día con lo que deben, no solo el lenguaje, sino que las otras asignaturas también. Bueno, hoy vamos a comenzar una nueva ficha, como les decía yo, en este caso sí, nuevamente se llama ficha 1, pero es de otro contenido, ya de otro objetivo, que en este caso es el OA10. Y en este caso vamos a analizar y evaluar algunos textos de los medios de comunicación, como las noticias. En este caso, esta primera ficha es sobre la noticia, ¿ya? Van a extraer información explícita de algún texto periodístico que se va a presentar en la guía, en la ficha en este caso. Ya ahora les voy a mostrar la ficha para que vayamos viendo. Ya, ahí la pueden ver, ¿cierto? Ya. Antes de comenzar con la ficha y todo, ¿ustedes saben lo que es la noticia? ¿O lo han visto en algún momento? ¿O conocen lo que es la noticia? ¿Conocen lo que es un texto noticioso? ¿No? ¿O ninguno conoce lo que es la noticia? Ya, pues chiquillos, cualquier cosa que se les ocurra Sí, en cualquier la cosa. básica, algo que vieron en la básica. Además que hay algo. Esperanza, Nicolás, ¿no? ¿Ninguno? Lucas, ¿qué sabes tú de las noticias? No, nada. Parece que no saben nada, parece que tampoco ven noticias por la tele. No, no, yo sé que sí saben, sí saben. Deberían.
porque las noticias uno las ve igual todos los días por la tele, los matinales por las mañanas, qué sé yo, o los papás cuando tienen la tele encendida, deberían poder ver o saber lo que es una noticia. Bueno, y si no saben, eso lo digo yo. Una noticia entonces es un tipo de texto, ¿ya? Que en este caso el propósito exacto es que informan de algo. Como dice Antonella, las noticias informan sobre algún suceso. Eso es lo principal de una noticia, ¿ya? Es que es un tipo de texto periodístico a través del cual se informan hechos reales, ya actuales y de interés del público. Ya, por eso las noticias siempre cuando aparecen por la tarde, la noticia de la tarde, qué sé yo, informan sobre sucesos que han sucedido durante el día o sucesos que son bastante importantes. Ya, pero siempre son hechos reales. Esa es una de las cosas principales de la noticia, es que este tipo de texto ya informa cosas que pasan realmente. Se supone que no debería mentirse al informar una noticia. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, las noticias las podríamos encontrar en un diario, ya, o en internet, porque por internet uno también puede leer las noticias, hay bastantes páginas que informan noticias actuales, también las podemos escuchar por la radio, o como decía yo, las podemos ver en los canales de tele por la tarde, siempre a las 9, o el horario, qué sé yo, a esta hora de las 1, siempre igual dan noticias, ¿ya? Así que va a ser una tarea eso, ver noticias para que sepan más o menos cómo funcionan. Estos tipos de noticias, ya este tipo de texto tiene una forma, ya, y se estructura de una manera bastante peculiar. Ya recuerden que anteriormente, en este caso, cuando vimos los poemas tenían elementos, las noticias también tienen elementos. Ya, en este caso los elementos, sí, lo comprendo, no se preocupen, si de repente la señal anda mal, así que es normal. Tiene diferentes elementos. En primera instancia está el antetítulo de una noticia, ya que es como un título breve que aparece arriba, con letritas pequeñas. Ya, bueno, esto en este caso, esta es la estructura de una noticia en un diario, ya, no la estructura porque la televisión es completamente diferente. Luego más abajo vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Primero entonces está el antetítulo, que va sobre el gran título, en este caso el titular, ya que va escrito con letras pequeñitas y complementa al titular. Luego vendría el titular, en este caso es el que aparece en grande siempre, y es como un breve resumen de lo que va a tratar en este caso la noticia. Ya, luego viene la bajada, que es una frase que complementa al titular, ya con alguna otra información más pequeña. Luego viene el lead, ya el cuerpo de la noticia en este caso, que es el desarrollo de la noticia, la información completa de todo. Puede haber alguna imagen ya alusiva al tema. No siempre hay imágenes, pero ojalá siempre lleve una. Y luego que es el epígrafe, que es la explicación de esta imagen que va más abajo. ¿Ya? Más abajo aquí les voy a mostrar un ejemplo. Ya, a ver, se ve. Voy a achicar esto un poquito para que se vea más. Aquí entonces, si se fijan, tendríamos, ¿qué sería eso de la noticia? ¿Qué parte sería eso? Bueno, la noticia aquí, para verla más completa ahí, sería todo esto, ¿ya? ¿Qué es lo que va primero entonces en una noticia?
¿Alguien que nos diga qué es lo primero que iría en una noticia entonces, de acuerdo a los elementos que aparecen aquí más arribita? Estos de aquí. Ya, según esto es el antetítulo, pero recuerden que el antetítulo ya era escrito en palabras muy pequeñitas y que no destacaban mucho, ¿ya? Y no siempre aparecen en las noticias. Esa es una cosa importante, no siempre están ahí. A veces puede estar y a veces no puede estar. Hay una cosa que es mucho más importante en este caso que el antetítulo y que viene después. ¿Qué vendría después del antetítulo? El titular, ¿cierto? Entonces aquí debería ir el titular, ¿cierto? Aquí debería ir el titular. ¿Cuál es el titular en este caso aquí? Es: Casa de Subastas pondrá a la venta en Nueva York una de las acuarelas más exquisitas de Pablo Picasso. ¿Ya? Esta entonces sería la imagen de nuestra noticia, ¿cierto? Luego del titular, ¿cierto? Viene la bajada y luego viene la bajada. Entonces, ¿cuál aquí en esta parte de más abajito? ¿Cuál sería nuestra bajada? ¿Este o lo de más abajo? ¿Cuál párrafo sería la bajada? ¿El primero o el segundo? ¿El primero? Sí. ¿Qué nos dice el primer párrafo entonces? Dice Nature. Ya, claro que está, entonces nos explica un poquito de la pintura que está aquí, ya, y dice que fue pintada por el artista español durante sus vacaciones en los años 30 en Cannes, o sea que nos da un poquito de información con respecto al tema que se va a tratar en la noticia, ¿ya? Entonces, esta parte de aquí sería la bajada. Luego de la bajada, si seguimos, ¿qué es lo que viene? Ya, viene el lead o la entradilla, ¿cierto? Antonella está comentando, pero lo está haciendo en privado, por eso no aparece en el chat por si acaso. Me aparece a mí, porque me comenta por directo. Entonces luego vendría, ¿y qué nos dice el LEAD? Dice que está entonces casa de subasta, subastará el próximo 12 de noviembre en Nueva York la obra de Pablo Picasso, ¿cierto? Datada desde 1933 por un valor de entre 5 y 7 millones de dólares. Entonces este sería, dijimos, el LEAD. Si se fijan, esto siempre va en orden, no, nunca va en una noticia, siempre va a seguir el mismo orden, no va a ir desordenado, no va a estar una cosa en lados diferentes, siempre va en un orden. ¿Y qué sería lo que sigue entonces? Todo lo que sigue después. El cuerpo de la noticia, ¿cierto?
que es todo el espacio, todo lo que hay más abajo. Entonces tenemos el titular, la imagen en este caso. Creo que donde quedó ahí en privado delante que escribió, creo que no pudo salir de escribir el mensaje directo, porque a veces no lo saben cambiar. Y todo lo que he dicho ha estado bien, entonces debería igual comentarlo para que los demás lo puedan ver. Ahora sí, ¿ves? Ya, entonces vimos que aquí estaba primero el titular, ya que en este caso esta noticia no tenía antetítulo, tenía el titular, luego estaba la imagen, ya que no tenía epígrafe porque más abajo estaba en este caso la bajada, que nos hablaba un poquito de esta pintura, ya luego estaba la entrada, entradilla o lead, ya donde nos decía cuándo se iba a subastar o cuándo se iba a llevar a cabo esto y cuánto costaba esta pintura. Y luego para finalizar teníamos el cuerpo de la noticia. Ya, ahora les voy a leer la noticia porque en base a esto mismo vamos a realizar las actividades que siguen. Para la próxima clase les voy a traer un poco más de ejercitación de esto porque por lo visto nadie conocía lo que era la noticia. Ya, ahí les voy a, yo creo que ya la próxima semana les voy a traer algunos ejemplos de algunos diarios para que ustedes los puedan ver. Y no se les olvide nunca más lo que es la noticia. Entonces decía, Casa de Subasta pondrá a la venta en Nueva York una de las acuarelas más exquisitas de Pablo Picasso, que es esta. Ahí dice, esta pintura fue pintada por el artista español durante sus vacaciones en los años 30 en Cannes. Esta asociación subastará el próximo 12 de noviembre en Nueva York la obra de Pablo Picasso, ya datada desde 1933 por un valor de salida entre 5 y 7 millones de dólares, según informó la Casa de Subastas. Después de permanecer en la misma colección familiar durante más de 35 años, este trabajo se encuentra entre los mejores de un pequeño grupo de acuarelas y gouaches elaborados por el artista durante sus vacaciones en los años 30 en Cannes, Francia en este caso. Pertenecía a la colección del famoso poeta y mecenas surrealista Edward James, y Sotheby ya subastó la pintura en diciembre de 1982 cuando se vendió por $179.135 en Londres a la Fundación Edward James. Julian Davis, director de la venta de arte moderno e impresionista en Nueva York, comentó en un comunicado: "Estamos encantados de presentar una de las acuarelas más exquisitas de Pablo Picasso que jamás haya salido al mercado. Este magnífico trabajo representa el pináculo de los poderes artísticos de Picasso. El color es notablemente vibrante y saturado. Ejemplifica uno de sus periodos más celebrados de la década de 1930, durante su relación con Marie-Thérèse Walter y la trayectoria que ella inspiró en su arte, y es una maravillosa representación de su periodo surrealista. Este trabajo de Picasso estará a la vista en las galerías de Sotheby's de Nueva York a partir de este viernes 1 de noviembre junto con otras obras de arte impresionista, moderno y contemporáneo". Ya, o sea que se iba a subastar esta y iba a poder estar en esta galería ya para que todo el mundo la viera. ¿Qué diferencia encuentran ustedes en este tipo de texto y el otro tipo de texto que leíamos el día de ayer entre la poesía? ¿Hay una gran diferencia entre los textos de noticias y los textos de poesía? ¿O son iguales? ¿Qué creen ustedes? Son diferentes, ¿cierto? ¿Y por qué motivos son diferentes? ¿Qué es lo que tienen tan distinto ambos?
la manera de escribirlo, ¿cierto? Y también otra cosa que los diferencia mucho es lo que expresan. Si se fijan aquí, lo único que hace es expresar información con respecto, en este caso, a esta pintura y qué va a pasar con esta pintura, dónde va a estar esta pintura. Y claramente el poema entrega sentimientos, como dice Antonella, el poema expresa sentimientos y la noticia no expresa estos sentimientos, sino que solo entrega información sobre un tema. ¿Ya? Sí, esa es la gran diferencia que existe entre ambos textos. Se fijan, hay una diferencia bastante grande. Pasamos de los sentimientos y las emociones a los textos informativos. ¿Cuál es una de las características, en este caso, más importantes de esta acuarela o de esta pintura, como se le llaman? ¿Qué es una de las cosas que la destaca? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que tiene que la hace tan importante y tan bonita? Porque ahí dicen que es una de las acuarelas más exquisitas, o sea, de las más bonitas, de las más bellas. ¿Por qué es tan maravillosa? ¿Qué es lo que tiene que la hace tan importante? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Está por aquí? Chiquillos, participen en el chat o abren su micrófono si no pasa ¿Está, nada. está por aquí marcado? Si se equivocan, no importa, porque para eso estamos. Está por ahí marcada la respuesta. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante? ¿Qué tiene que la hace tan importante? El color, ¿cierto? Que era notablemente vibrante y saturado, ¿ya? Y porque también dice que la escribió en una época importante de su vida, en una década bastante importante, ¿cierto? Y el color, que era tan llamativa y que era de un tipo distinto de arte, era lo que la hacía igual tan bonito, ¿cierto? ¿Cuántos años habrán pasado? Bueno, ahí dice que hace tiempo atrás, antes de esta subasta, se había realizado una, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo más o menos habrá pasado desde la última subasta? Porque la pintura dice que se había subastado en 1982. Y ahora aquí, bueno, esta noticia es... no nos dice la fecha, solo dice, no dice el año. No dice el año, pero más o menos podemos inferir. Supongamos que se subastó el año pasado. Supongamos que la subasta fue el año pasado, porque aquí no nos da la fecha no nos dice el año en que se está subastando ni nada. Tampoco nos da la fecha de la noticia. No, nos da la fecha. Pero más o menos, ¿cuánto creen ustedes que habría pasado de tiempo para que se subastara de nuevo, considerando que su primera subasta fue en 1982? Por lo visto, si lo sacamos en relación al año pasado, habrán pasado muchísimos años para una nueva presentación y una nueva subasta. ¿Casi cuántos años más o menos habrán pasado? Más o menos habrán pasado entre 38 y 40 años. Si consideramos la fecha
la fecha del año pasado, porque ya que no nos da fecha y no nos dice el año en que se está subastando. ¿Ya? Eso lo podemos inferir, más o menos podemos suponer cuántos años podrían haber pasado desde su primera subasta hasta una nueva. ¿Ya? Y también nos dice aquí que entonces el periodo al que pertenece este tipo de pintura es el periodo surrealista, ¿cierto? Que era un tipo de arte totalmente diferente en comparación al arte que había en esos años en donde esta pintura se creó, que fue como en más o menos bueno, data de 1933, ¿cierto? Luego aquí tenemos algunas preguntas, ya con respecto, ya saben, en este caso, en caso de la misma noticia, ya, y la primera pregunta nos dice, ¿en qué circunstancia Picasso pintó esta acuarela? ¿Por qué habrá pintado esta acuarela? ¿En qué circunstancia la pintó? Si nos vamos arriba, la A dice usted, durante su periodo más célebre. ¿Por qué razón sería eso? En algún momento aquí lo dice, a ver. Recuerden que en este caso, las noticias, como es un texto informativo, es mucho más literal a diferencia de las respuestas de los poemas, ¿ya? Porque la información aparece aquí. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí nos dice entonces que esta pintura fue pintada durante sus vacaciones en los años 30 en Cannes. Ya claramente nos dice que en esas circunstancias de vacaciones, por ahí por los años 30, él pintó esta pintura, ¿cierto? Esta acuarela. Entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? La habrá entonces en la B, ¿cierto? Durante sus vacaciones, porque claramente lo dice ahí en la noticia. Dudo que lo haya pintado en la subasta, porque la subasta ni siquiera se había realizado aún. Estaba por realizarse, ya. No la había pintado como solamente para la subasta. La pintó entonces durante los años 30 en sus vacaciones, ¿cierto? Y esa respuesta está ahí claramente acá al comienzo. Aquí, ¿ya? Ahí estaba la respuesta entonces. Ahí la vamos a dejar destacada. Entonces es la respuesta B. A lo mejor se pueden confundir porque igual había una parte que decía que algo de sus momentos más célebres, entonces por eso yo creo que Sí, porque dice que se fue uno de sus equivocó. momentos más célebres cuando pintó esta acuarela. Claro, ahí pudo haberse confundido. Sí, eso podía haber pasado. Bueno, aquí, como ya hemos visto en todos los otros, en las otras fichas, como siempre tenemos el espacio para poder aplicar las estrategias, ya para poder identificar cuál es la respuesta real a la pregunta en este caso, ya la respuesta que es necesaria. Entonces, dice, nuestro primer paso dice, lee la pregunta y explica con tus propias palabras qué información debes buscar. ¿Cuál es la información entonces que debemos buscar para responder la pregunta? La pregunta nos decía, ¿en qué circunstancias Picasso pintó la acuarela? ¿Qué información tenemos que buscar entonces en la noticia? ¿Aquí qué información deberíamos buscar? ¿Deberíamos buscar los colores de la acuarela o es otra cosa lo que deberíamos buscar?
¿O deberíamos buscar información de dónde se va a realizar la subasta? ¿Qué debemos buscar entonces? ¿Qué información es la relevante para poder respondernos esta pregunta? Esperanza, María, ¿qué información debemos buscar para poder respondernos la pregunta? Dice que ahora sí. Ahí llegó la profesora. Sí, se había ido la señal. Sí, importante que ahí quedamos esperando. Menos mal. Sí. Ya, estábamos entonces aquí, ¿cierto? Ya, yo les estaba preguntando entonces, no sé si alcanzaron a escucharme, pero yo les estaba preguntando ¿qué información debíamos buscar para poder responder en este caso la pregunta? ¿Cuál era la información importante aquí que debíamos tener en cuenta para responder la pregunta que nos decía en qué circunstancia pintó Picasso esta acuarela? ¿Alguien que me pueda responder? Otra vez se me habrá caído la señal. No, y si podría leer, o sea, la pregunta primero, profesor, recordarla. Ya, la pregunta era, ¿en qué circunstancia Picasso pintó la acuarela? Ya, esa fue la que vimos. Esa era la pregunta, esta que está aquí. Entonces, lo que se nos pregunta más abajo es, ¿qué información debemos buscar para saber esta respuesta? ¿Ya? ¿Qué información debemos buscar para poder respondernos a esta pregunta de ¿en qué circunstancia Picasso pintó la acuarela? ¿Qué se le ocurre, chiquillos? ¿En qué parte deberíamos buscar la información? ¿Deberíamos buscar información sobre el color de la pintura o sobre dónde se va a subastar o otro tipo de información? Claramente en la noticia buscamos la información, ¿cierto? Pero ¿qué información buscamos? ¿Buscamos información de los colores? ¿Buscamos información de la subasta? ¿O buscamos otra información? ¿Qué información es la que buscamos aquí?
¿Buscamos el cuándo pintó la acuarela o buscamos el cómo pintó la acuarela o por qué motivo? ¿Cuándo pintó la acuarela, cierto? O sea que aquí tenemos que buscar, y lo que deberíamos poner aquí es el contexto o el cuándo él pintó la acuarela, ¿cierto? Pintó la acuarela. Eso es lo importante, ¿cierto? Con eso podríamos ayudarnos a responder la pregunta de más arriba. Luego entonces nos dice el paso 2. Lee el titular y la bajada y luego responde. ¿Se encontrará ahí la información que uno busca? Si es así, vamos a encerrarla. Entonces vamos a leer el titular. El titular decía: Casa de Subastas pondrá a la venta en Nueva York una de las acuarelas más exquisitas de Pablo Picasso. En el titular, ¿hay alguna respuesta a lo que estamos buscando? ¿No? ¿Está aquí la respuesta? ¿Nos dice cuándo la pintó? ¿O el contexto en donde la pintó? ¿O no? No, ¿cierto? Entonces ahí no nos dice no nos dice entonces ahí cuándo la pintó. Más abajo, si leemos la bajada en este caso, ya aquí que dijimos que esta era la bajada, ¿nos da alguna información de cuándo fue pintada? Sí, ¿cierto? ¿Y dónde está la información? Aquí mismo, que ya estaba destacado, ¿cierto? Estaba destacado ahí, entonces nos pedía que subrayáramos. Entonces ahí ya marcamos y ahí encontramos entonces la información que necesitábamos. Bueno, y después dice que respondiéramos la pregunta entonces con nuestras propias palabras. Ya que se encuentra la información que uno busca, sí, se encuentra ahí. Ya la pregunta más arriba nos decían que ¿cuándo se pintó en este caso esta acuarela? ¿Cuál era la respuesta? Que se pintó con palabras suyas. ¿Cómo lo dirían? ¿Que fue pintada cuándo? ¿O que fue dónde la pintó, cuándo la pintó? Entonces aquí nos dice, fue pintada en las vacaciones en los años 30 en Cannes. Bien, ¿cierto? Entonces ahí deberíamos poner que esta fue pintada durante sus vacaciones en Cannes, ¿cierto? Entonces fue pintada durante sus vacaciones en los años 30, ¿cierto? En Cannes, que está en Francia. Entonces esa sería la respuesta ahí. Y bueno, en la 4 obviamente volvemos a la respuesta que ya la dimos, que era esta durante sus vacaciones en Cannes, ¿cierto? La respuesta ya la habíamos dado con anterioridad. Y ya sabíamos que entonces, gracias a todo lo que vimos, que en este caso él pintó en esos años su pintura, ¿cierto? Hasta aquí, ¿hay alguna consulta o duda, algo que quieran preguntar?
que quieran comentar, algo que aún no entienden. Ya. Entonces, de acuerdo a la lectura, de acuerdo a la noticia que leímos, ¿quién era Pablo Picasso? ¿Un artista inglés, un famoso poeta, un artista español o un famoso mecenas? ¿Quién era él? ¿Qué es lo que nos dice la noticia? ¿Quién era Pablo Picasso? Un artista español, ¿cierto? Bien, exacto, es un artista español, eso es lo que nos dice. Entonces ahí destacamos la C. ¿Y dónde nos decía eso? Arribita aquí, si nos volvemos a la noticia, a ver, más abajito acá. Creo que lo decía en algún lado, recuerdo haberlo leído. Ahí está, un poquito más arriba, ¿no? Y decía que era artista español. ¿Eso es lo que estaba buscando, profesora? Sí, el artista español. Ajá, Sí, ahí está, en el primer párrafo que se ve ahí. en este. Oh. Después de permanecer en la misma colección familiar durante más de 35 años, este trabajo se encuentra entre los mejores de su pequeño grupo de actuales o go-watches Sí, por el elaborados por el artista artista español. español Ahí está. durante sus vacaciones en los años 30. Estaba un poquito Muy más arriba. sí, ahí está. Ya, pero si se fijan ahí entonces, nos dice y nos deja claro que el caso era un artista entonces español. La que sigue dice, ¿a quién pertenecía la pintura? ¿A quién de todos los que estaba ahí pertenecía? Porque dice que esta pintura perteneció a alguien en Bien, su Lucas. momento. Lucas Sí, ya. Lucas ya nos respondió, ¿cierto? Sí. Pero está bien, él creó la pintura, ya Picasso fue el creador de la pintura, si se fijan, pero perteneció a alguien, para alguien fue esa pintura y alguien la obtuvo en una de las primeras subastas. Y el texto nos dice que quién fue el primero en hacerse dueño de esta pintura. Edward James, ya el real en este caso dueño de esta pintura, si bien Picasso la pintó y él hizo su pintura, fue para alguien más, porque él normalmente pintaba para otra gente, ya no pintaba expresamente para él, sino que pintaba y después todas sus pinturas se iban para alguien más o se vendían, ya. Y en este caso, el primero en obtenerla en la primera subasta que se realizó en 1982, que nos dice aquí, fue Edward James. Él fue el primer dueño que tuvo esta pintura hasta que claramente luego pasó a esta subasta nueva que iba a haber. ¿Ya? Entonces aquí dice que esta pertenecía a la colección del famoso poeta y mecenas surrealista Edward James. Ahí nos dice que él era el dueño y pertenecía a él esta pintura. ¿Ya? Pero está claro que igual Pablo Picasso fue el primer dueño de su pintura porque él la realizó. Entonces aquí destacamos a Edward James, que fue el segundo que la obtuvo después de Pablo Picasso. Ya el primero que la compró y el dueño.
Luego, en la número 3 nos dice, ¿qué periodo artístico de Picasso representa esta pintura? ¿Dónde nos da el periodo? Aquí vámonos a ver el periodo en el que él realizó esta pintura que estaba por aquí. Si se fijan, ¿cuál fue el periodo entonces en el que este Pablo Picasso pintó esta acuarela? ¿Durante qué periodo? ¿Con quién estaba durante ese tiempo en el que él pintó esto? Dice, este magnífico trabajo representa el pináculo de los poderes artísticos de Picasso. El color es notablemente vibrante y saturado. Ejemplifica uno de sus periodos más celebrados en la década de 1930 durante su relación con Marie-Thérèse y la trayectoria que ella inspiró en su arte. Entonces, ¿durante qué periodo pintó esta acuarela? ¿Qué pasaba él en ese periodo? Es la última pregunta ya. Y está en la última parte de lo que marcó la profesora. Sí. Yo ahí hasta les destaqué dónde estaba la respuesta. Les falta a ustedes decírmelas con sus palabras. ¿Con quién estaba durante el periodo en que hizo esta pintura? ¿Cuál fue el periodo? Y después lo dice claramente abajo cuál fue el periodo. Durante su relación, claro, durante su relación y estaba con María Teresa, ¿cierto? Así lo llevamos al español, estaba con María Teresa. Y ella inspiró exactamente su periodo surrealista. Bien Lucas y bien Antonella. Ella inspiró entonces en este caso su periodo surrealista, ¿cierto? Él pintó esto entonces durante el periodo en el que estuvo con esta mujer. O sea que ella fue en este caso bastante importante para la creación de las obras de algunas de las obras de algunas de las obras de Picasso en el periodo que estuvieron juntos, ¿cierto? Esa sería entonces la respuesta aquí. Ella inspiró entonces su periodo surrealista. ¿Ya? Entonces esa sería la respuesta, que fue durante su relación. Luego ya dejó después quizás de pintar este tipo de acuarelas. Y la última pregunta, ¿cuál es la función o propósito comunicativo de la noticia? De acuerdo a lo que vimos, ¿qué es lo que pretende la noticia?
informar, ¿cierto? Eso es lo que pretende en este caso la noticia, informarnos sobre algún tema específico, ya sobre algún tema importante o relevante que esté sucediendo, o que haya sucedido, o que probablemente vaya a suceder. Ya la próxima clase yo les voy a traer más ejercicios sobre esto para que ustedes vayan haciendo y los vamos a ir haciendo en clases, ya para que practiquen más con respecto a esto de la noticia, porque es algo que se va a seguir viendo en las fichas que siguen. Ya estas fichas igual se las voy a compartir, así como quedó con las respuestas para que ustedes puedan verlas y responder las suyas. Recuerden que pueden ir a buscar las fichas al colegio, ya, o imprimirlas, o como a ustedes les sea más cómodo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, consulta, algo que decir antes de retirarnos? Qué bueno. La Antonella me sigue escribiendo por mensaje en privado, no lo escriben. Están en la clase entre ustedes nomás. Parece que sí, porque no quiere escribir y sabe cómo volver Sí, sí, a la escribió. respuesta. ¿Ves? Sí sabe cómo volver. Pero le da vergüenza probablemente. Claro. A Tienen la de participar próxima, más, chiquillos, sí, para la sí. próxima. Espero que participen más porque están tan calladitos. Otros días han Sí, participado y hoy día parece están, que a todos se les fue la señal. sí, hoy día estaban todos parece muy en silencio. Si nadie Va a haber más sido el tiene, frío. Va a yo haber sido el creo, frío también. sí. Si nadie más Pero tiene, ya, claro, ya tienen que ponerse las pilas, chiquillos. Recuerden que queda poco para que se termine el semestre y han entregado muy poco. La asistencia igual ha bajado en toda la asignatura, entonces hoy hay que día ponerse las sobre pilas. todo en comparación a ayer, hoy día hubieron muy poquitos. Ayer hubieron un poco Sí. más y la semana anterior igual. Hoy día no sé qué les habrá pasado. Mm. Pero bueno, si no hay más que, nos podemos retirar si no quieren preguntar alguna otra cosa o comentar algo más. Si la profesora no tiene algo más que comentar, No, no, ¿no? eso nada más. Bueno, entonces nos Ya, despedimos chiquillos. aquí. Que les vaya bien. Que Chao. tengan buena Que tarde. estén bien. Chao. Chao. Ahí está. Ahí está la Alguien Antonella. habla. Sí.